reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu amor. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu gloria vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Por siempre tu iglesia declara tu amor. Cielos abiertos, santo eres Dios. Nos reunimos en tu casa, un mismo espíritu nos une aquí, con corazones levantados. Solo a ti damos gloria sin fin. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Tu verdad es fundamento, en tu promesa podemos confiar. Cada rodilla se dobla ante Cristo, Rey de Reyes, digno de alabar. Cielos abiertos sobre este lugar, tu presencia desciende, tu fuego vendrá. Exaltamos tu nombre, Jesús el Señor. Tu palabra es vida, nos guía en amor. Santo, santo, santo eres Dios. La iglesia se postra ante tu voz. También nos puede encontrar en Neuma Multimedia. Le pedimos que nos haga el favor de compartir ahí en Facebook o en YouTube
haga el favor de compartir, que la palabra corra, que la palabra sea glorificada. Amén, amados hermanos. Y ya nada más que lo pueda compartir, ahora sí, nos sentamos, nos concentramos y esperamos recibir de Dios su buena palabra. Hemos estado hablando en este enero de algunas cosas que tenemos que recordar para vivir delante de nuestro Dios. Decíamos apenas la semana pasada que tenemos que tener un corazón ferviente, que debemos de estar fervorosos por Cristo. No pierda, que su amor por Cristo no se enfríe, que su amor por Cristo sea ferviente. Por favor, dígale al que tiene a la derecha, a la izquierda, dile ferviente por Jesús. Dile, por favor, corazón ferviente por Cristo. Amén. Que no se nos quite eso del corazón, porque dice, que decíamos circunstancialmente que por haberse multiplicado la maldad, ya se está multiplicando la maldad. Ya estamos viendo en las noticias todo lo que el Señor profetizó de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos rumores de guerra hay en estos días, verdad? Incluso nuestra nación, un temor de que ocurran ciertas cosas, pero así dijo el Señor. Pero si estamos con un corazón ferviente por Cristo, que las circunstancias no alteran las obras, porque decíamos la semana pasada, o el Señor nos recordaba, que nuestras obras hablan de nuestra condición espiritual. No dije la ausencia de obras, porque podemos tener obras y ser tibios. ¿Se acuerda? Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Había obras, pero no estaban a la altura de lo que Dios demandaba. Otra de las cosas que el Señor nos recuerda en esta mañana, la vamos a leer hoy. Te pido me acompañes en tu Biblia. Parece algo tan sencillo, parece algo insignificante. Algunas ocasiones pensamos, es que yo soy más introvertido, pastor. Yo soy ¿qué palabra podemos usar? Soy una persona más callada, más tímida. Soy una persona que no manifiesta mucho. Bueno, quiero leerte un versículo que seguramente recuerdas. Ahorita leíamos algunos maravillosos. Pero en el Salmo 89, verso 15, nos dice algo que Dios le hizo saber a la nación de Israel. Nos dice algo que Dios le hace saber a los pueblos que han de venir ante el Señor y su majestad. Y pareciera que es un estilo de vida, o que es una forma, ¿verdad? O que tiene que ver con la personalidad de algunos o el temperamento, pero no es lo que la Biblia nos enseña. Salmo 89:15, si me quieres acompañar en tu Biblia. Yo le he dicho que hay una palabra, tanto en el griego como en el hebreo, que significa 3 veces bendecido, 3 veces bendito. Y seguramente esto tiene que ver porque nosotros, creados a la imagen y semejanza de Dios, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo, somos carne, ¿verdad? Dice ahí Pablo a los tesalonicenses, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Esa es la composición del ser humano, ¿verdad? Habría que pensar que un médico trata con el cuerpo, que seguramente un psicólogo ayuda en el tema del alma, y que el espíritu, en la ciencia se busca atender solo las patologías con psiquiatría. Pero realmente lo que hace la psiquiatría es tratar de anular los síntomas de manifestaciones espirituales. El espíritu del hombre es un enigma. Tiene manifestaciones, sí, fisiológicas, tiene manifestaciones químicas, pero es el espíritu del hombre. Entonces tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. Por eso una de las condiciones, ahorita se leyó Deuteronomio 28, hablando acerca de la lista de bendiciones, pero también hay una lista de maldiciones, que luego usted la medita en su casa, del versículo 15 en adelante, y muchas de ellas tienen que ver con la turbación del espíritu del hombre. El hombre tiene un espíritu. Todo nuestro ser
tiene que ser hallado irreprensible. Y Dios le habla al ser humano porque le conoce. Y vamos a leer algunos versículos que ustedes mencionaron hace ratito. Los vamos a mencionar aquí, pero este es el que nos va a dar la pauta para platicar en este día. Salmo 89, verso 15. Vea lo que dice conmigo, por favor. Bienaventurado el pueblo que sabe. Es un saber que Dios quiere que tú y yo tengamos, y dice que es bienaventurado. Y te decía que la palabra bienaventurado en el griego, en el hebreo, es bendito, 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 o bendecido, bendecido, bendecido. ¿Por qué te platicaba lo de alma, cuerpo y espíritu? Porque la palabra bienaventurado es una palabra integral que bendice todo tu ser. Tú puedes bendecir a alguien, pero cuando le dices bienaventurado, va a las tres áreas de esa persona: a su cuerpo, a su alma y a su espíritu. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando tú leas la palabra en griego es makarios, bienaventurado, una bendición que no va solamente a un área de ti, sino a las tres áreas que componen tu ser. Y lo que dice aquí la escritura, salmista, el Señor a través de él: bienaventurado el pueblo que sabe ¿qué? Piense por favor en esa palabra, aclamarte. No dice clamar, dice aclamar. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿Qué pasa con ese pueblo? ¿Qué es lo que queremos nosotros? Es lo que yo quiero, hermano. Miren la consecuencia de un pueblo que sabe aclamar. Ahorita buscamos qué significa la palabra aclamar. Pero dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová. Hay muchas luces. ¿Dónde dice que hay muchas luces? La Biblia dice que Él es el Padre de las luces y que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. El Padre de las luces dice que si sabes aclamarle, andarás no a cualquier luz. La luz se puede mesurar, medir, ¿verdad? Por los lúmenes que da. Una luminaria, ¿cuántos lúmenes da? No, pues esta es luz fría y que esta es luz cálida, y que aquí son este guataje y que tiene este otro, y que si es luz LED o si es luz de... Hay mucha diferencia entre las luces. Incluso se conoce que hay una como luz negra. Se prende en un lugar, está oscuro, y todo aquello que tiene color claro brilla. Hay una luz negra, una color violeta. Bueno, hay muchos tipos de luces, pero la Biblia dice que el pueblo que sepa aclamar a Dios no andará ante cualquier luz, sino que andará a la luz de su rostro. ¿Verá cualquier luz la luz de su rostro? Cuando los apóstoles nos testifican en el Nuevo Testamento, dice que sus ojos eran como llama de fuego y su rostro, su faz, era como el sol, pero no como el sol en cualquier momento, sino como cuando resplandece con mayor intensidad. Ahora escucha, el Señor nos dice en este año que todos aquellos que sepamos aclamarle, podremos andar a la luz de su rostro. Eso significa varias cosas: que no todos andan a la luz de su rostro. No dice que su pueblo, no dice bienaventurado el pueblo. No da por un hecho que sea su pueblo. No da por un hecho que sea esta iglesia o la de allá o tal denominación. No, el pueblo que sepa andará no a cualquier luz. Una de las cosas que más debemos valorar, hermanos, en nuestra vida, y que yo he estado diciendo en algunos martes hablando de la oración, que en la economía del reino de Dios, la luz, la verdad y la libertad tienen que ver con la economía de Dios. Él vino a visitar a un pueblo que estaba en tinieblas para que vea luz. Todo aquel que permanece en la verdad conoce la luz.
Y la luz que hace con nosotros promueve libertad, porque el otro reino, su economía se basa en las tinieblas, en la mentira, en la falsedad, en la cautividad. Pero en el reino de Dios no. De tal forma que entre más camines tú con Cristo, más experimentarás el conocimiento de la verdad y experimentarás libertad en muchas más áreas en tu vida. ¿Estamos aquí? Allá por Juan 8:31 y 32, solamente apúntalo si quiere. Jesús le había dicho a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mis palabras, ¿serán qué? Verdaderamente mis discípulos. ¿Y cuál es la porción de los discípulos? Y conocerán la verdad. ¿Y qué pasa con la verdad? Y la verdad los hará libres. Pablo da un ejemplo contrario a esto. Pablo le dice a Timoteo: cuídate de aquellas mujercillas que todo el tiempo aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Es decir, aprender no es conocer la verdad. Es importante aprender, pero hay gentes que todo el tiempo aprenden y nunca conocen la verdad. Y como no conocen la verdad, no experimentan la libertad. Bueno, en este Salmo 89, verso 15 dice: bienaventurado el pueblo, bendito en las tres áreas de su vida, aquel pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Dios, ¿a qué? Andará, oh Jehová, a la luz. Vuelvo otra vez. No es cualquier luz. Es la luz de su rostro, es la luz de su faz. ¿No le llama la atención eso? ¿No le llama que Dios diga que si sabemos aclamarle, andaremos en este 2026 que se ha manifestado tan incierto, hermanos, con tantas problemáticas, tantas probabilidades en todo el mundo? Que si por Groenlandia, que por si el Caribe, que si esto y que si aquello, por todos lados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a dirigir? Necesitamos luz. Pero hay un pueblo que es privilegiado al andar a la luz de su rostro. No voy a mencionar, no voy a ir al pasaje, pero allá por Primera de Crónicas 12 nos platica que cuando todas las tribus vinieron a hacer pacto con David, proclamándolo como el rey que integraba finalmente las 12 tribus, Primera de Crónicas 12, se acercaron unos que se llamaban los hijos ¿de quién? De Isaacar. No era un grupo muy grande, era un grupo pequeño, pero ellos sabían qué hacer. No sabían pelear, no sabían tirar arco, no sabían tirar la honda, ¿verdad? O la flecha. No eran vigorosos, pero eran gente muy capaz, que entendía los tiempos. Hermanos, nosotros necesitamos ser entendidos de lo que vivimos y el actuar. En las grandes crisis de la tierra hay gente que se hace más pobre y hay gente que se hace más rica. Interesante. Pareciera que se polariza. Hay gente que le va a ir peor y hay gente que le va a ir mejor. ¿Qué tiene que saber? Pues los tiempos. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿A dónde ir, a dónde no ir? ¿Qué comprar o qué vender? Eso es algo que necesitamos, pero más si está en juego nuestra vida, más si viene persecución. ¿Qué debemos hacer? Necesitamos luz. ¿Cuál luz? La luz de su rostro. Por cierto, para no perdernos, ¿verdad? Ahí en pasajes del Antiguo Testamento, si me quieres acompañar a 2 de Corintios capítulo 4, la luz de su rostro está mostrada en el Evangelio de Jesús. Ahí en 2 de Corintios 4, versículos 6 y 7. 2 de Corintios 4, 6 y 7. Si puedes apuntar, apunta. El tema de hoy es el pueblo que sabe aclamar a Dios. No es solamente que yo no soy de ese temperamento, pastor. No es que yo soy diferente, yo soy más reservado. No,
tienes que saber aclamar a Dios para andar a la luz de su rostro. Pero yo ya soy pueblo de Dios, qué bueno. Pero no todo el pueblo anda a la luz de su rostro. Ahí en 2 Corintios 4, 6 y 7, si me quieres acompañar, dice: porque Dios, me parece maravilloso este pasaje, porque Dios da órdenes. ¿Cuántos dicen amén? Que mandó que de las tinieblas, ¿de dónde? De las tinieblas. Dos pasajes donde tú recuerdas que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Génesis 1. La tierra estaba, ¿qué? Desordenada y vacía. ¿Y qué dijo Dios? Fue la luz. Otro pasaje, cuando en Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas. La misma nación de Israel ya estaba en tinieblas. El pueblo que se le había dado los mandamientos y la Torá y todo lo que la gente, muchos se jactan, no, es que la Torá, puedes leer el libro y estar en tinieblas. Dice la Escritura que esto es lámpara a mis pies y lumbrera. ¿Y si apagas el foco? ¿Y si la lámpara está apagada? ¿Y si la lámpara no tiene aceite? ¿Y si no hay revelación y no se entiende lo que se lee? Iba un eunuco leyendo un pasaje y le preguntó el discípulo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo? Traigo el foco apagado. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Oríllate a la orilla. Ahí nació, apúntelo, ahí nació, oríllese a la orilla. Y él explicó con luz lo que el pasaje significaba. Amén, amados hermanos. Cuán importante es andar en luz, pero no en cualquier luz, sino la luz de su rostro. ¿Cuántos quieren andar a la luz de su? Dígaselo a él, dígaselo: Señor, queremos andar a la luz de tu rostro. Hermanos, muchos hermanos nuestros, muchos, seguramente alguno que está al lado de algún otro, no sabe qué hacer. Dios no es Dios de confusión, hermanos. La confusión es tinieblas. El no saber qué hacer es tinieblas. Tú no puedes empezar el año con incertidumbres. Tú tienes que comenzar el año con la certeza de Dios y con toda la claridad que Él le da a tu caminar. Dios no es Dios de confusión. Algunos están muy confundidos. No saben si entrar o salir, si comprar o vender. No saben qué hacer. No es el deseo de Dios para tu vida, pero tienes que saber aclamarlo. Y no vas a andar confundido. Cuando el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 14 y decía que todos hablaban en lenguas y en voz alta y bien fogosos y bien, pero nadie entendía, nadie. Entraba gente y decían: están locos. Y Pablo dice ahí: Dios no es Dios de confusión. Dios trae orden a la vida. Y eso no implica que no oremos o no cantemos en lenguas, pero dice que no debe haber un desorden, porque no es lo que Dios quiere. Dios quiere traer luz. Si tú te sientes todavía confundido, te sientes todavía desorientado, humíllate al Señor y dile: enséñame a aclamarte. Muchas de las decisiones que debemos de tomar, no las deberíamos de tomar sin pasar un tiempo aclamando, adorando, exaltando la majestad de Dios. ¿Estás aquí? Segunda de Corintios 4, 6 y 7 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese, solo Él tiene el poder. Mandar que de las tinieblas resplandezca la luz. Ese Dios que mandó, hermoso. El Dios que envió fue aquel que atendió y vino. Estaba platicando con los maestros de escuela dominical en una clase que tomamos vía Zoom. Y cuando tú lees el pasaje de Isaías capítulo 6,
En Isaías capítulo 6, Dios pregunta: ¿a quién enviaré y quién irá? Habla en plural. ¿Por quién? ¿Por mí o por nosotros? ¿Quién se acuerda? ¿Quién irá por mí o quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá? Por nosotros. Y dice que Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Cierto o no es cierto? Cuando Juan escribe de ese pasaje, no recuerdo si es el capítulo 17, 36 al 41, no me acuerdo, pero si fuera 17, 36 al 41, Juan y Lucas respectivamente dicen que Isaías habla de la majestad de Cristo. Quiero explicarle algo. Cuando en el capítulo 6 Jehová dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Muchos pensamos que el enviado fue ¿quién? Isaías, porque Isaías dijo: heme aquí. Pero Isaías no fue el enviado. A Isaías se le dio una tarea: ciega los ojos de este pueblo, que oyendo no oigan, que viendo no vean, que su corazón no se arrepienta. Esa fue la misión de Isaías. El profeta Isaías es el más mal interpretado por el pueblo judío respecto al Mesías. No logran ver que él es el Mesías. ¿Por qué? Porque Isaías cumplió su función, cegó al pueblo. Pero entonces, si Isaías cegó al pueblo, ¿quién es el enviado? Juan y Lucas y otros dicen: el que estaba hablando en Isaías 6 era Jesús. Le hago una pregunta: ¿quién fue el enviado? Él mismo. No envió un ángel, él mismo vino. Y aquí dice lo mismo, por eso le estoy citando ese pasaje. Porque el Dios que mandó que resplandeciese la luz, ¿qué dice el 7? ¿Qué dice? El que mandó que resplandeciese la luz, ¿qué dice el 7? Léalo. ¿Qué dice? Perdóneme, yo me equivoqué, por eso los traigo todos mareados. Dijo el otro: avísenme. Es después de resplandeciese la luz. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿lo leíste bien? Vamos a suponer que esta fuera la sección B del 6, no el 7, corrigiendo. ¿Qué dice el B? El que mandó es el que resplandeció. ¿Se da cuenta? Quien mandó que fuera la luz es el que la manifestó. Gloria a Dios. El que mandó que en mi corazón, porque no solamente fue en Génesis, no solamente fue en el pueblo que andaba en tinieblas, Pedro dice que resplandeció en nuestros corazones. Porque aquí también había que tinieblas, ¿o no? En Génesis, sobre la faz del abismo, tinieblas. En el capítulo 7 y 9 de la nación de Israel de Isaías, cuando el pueblo estaba en tinieblas. Y en primera de Pedro dice que miramos atentamente como una antorcha encendida que alumbra en las tinieblas. Y cuando él explica qué son las tinieblas, dice: aquí, adentro. Y entonces el que mandó que en las tinieblas, ya no hablemos de afuera, hablemos de aquí adentro, es el que vino a resplandecer adentro. Amén a eso. Ahora, ¿hacia dónde lleva eso? Porque el Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. ¿En dónde? Ahí estaban las tinieblas, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? ¿En dónde? En el rostro de Cristo.
El pueblo que sabe aclamarle, hermanos, puede gozar, perdóname. Gracias. El Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció él mismo en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en el ¿qué? La faz, en el rostro de Jesucristo. Ahora quiero que piense esto. Nosotros tenemos que ir en Cristo Jesús siempre en triunfo, dice, de gloria en gloria. ¿Qué significa esa gloria? Nos acercamos a Él y se incrementan los lúmenes. Nos acercamos a Él y cada vez es más claro. Pero el pueblo que sabe aclamar anda a la luz de su rostro. Y tú y yo no nos podemos dar el lujo de andar en otras luces para empezar. Porque quiero que sepas que todos los que consultan al que lee las no sé qué y que te voy a no sé qué, y que andan en luces. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel, pero Dios quiere que andemos a la luz de su rostro. Y dice: bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Dios, a la luz de tu rostro. ¿Qué es aclamar? ¿Qué significa eso? ¿Qué es aclamar? El diccionario dice que es expresar aprobación, entusiasmo y apoyo mediante voces, gritos y aplausos. Aclamar, amén. ¿Se da cuenta que de repente en esta congregación alguien lee algo y otros dicen: ¿por qué aplauden? O termina la alabanza y ¿qué hacemos? Pues debemos de aplaudir, gritar, exaltar, manifestar aprobación. Ocurría ahorita que leíamos los pasajes bíblicos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sabemos o debemos de saber aclamar a Dios. Esa aclamación que manifiesta aprobación, entusiasmo, gozo, alegría. Ay, pastor, es que yo no soy así. Tendrías que aprender. Incluso pudiera decir que sí somos, pero para otras cosas. A lo mejor para el fútbol americano, a lo mejor para el soccer, para el equipo, para el partido político. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: el pueblo que sabe aclamar a Dios. Y para saber aclamarle hay que reconocerle, hay que saber que Él está en el asunto, hay que percibir que aunque Él es omnipresente, manifiesta su presencia. Una cosa es que Él está en todo lugar y otra cosa es que Él se manifieste en todo lugar. ¿Te acuerdas tú del capítulo 24 de Maús? Los discípulos van hablando ¿con quién? Con Jesús. ¿Y se dieron cuenta que es Jesús? No, porque Él puede estar y no manifestarse. Cuando se manifiestan dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Pues sí, pero no te diste cuenta que era Él. Para poder aclamar hay que reconocerlo, hay que saber que Él está. La Biblia nos dice que donde están 2 o 3 congregados, Él está en medio. Amén. Pero lo reconozco, lo sé aclamar. Eso tiene que ver con gente que sabe adorar, que sabe cantar. Gracias, mi amor. Con gente que sabe exaltar la majestad de Dios. Hermano, es en serio. No estoy hablando de que si me gusta moverme o no me gusta moverme, sino que si entiendo que aclamar a Dios es reconocer su presencia, es manifestar su grandeza, declarar aprobación. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero vamos a ver algunos pasajes más que nos ayuden a entender un poquito más esto, y que verdaderamente Dios nos ayude en esta mañana a vivir para Él. ¿Cuántos quieren andar a la luz de su rostro?
El Dios que mandó es el Dios que resplandeció. Esa luz está disponible. El evangelio está manifestando. Mire, escuché hace poquito un comentario que cuando se escribió el Nuevo Testamento, algunos dicen que no, que quieren desaprobar, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego koiné. El griego koiné era uno de los populares. El griego, había 3 tipos de griegos que se hablaban. Hoy en la actualidad también entendemos que una persona que es estudiada, muy preparada, tiene un vocabulario, un lenguaje, una riqueza para hablar, y otra persona pues a lo mejor no tiene esa educación y esa cultura y no sabe hablar con las palabras. Pues el griego koiné es un griego muy rico, expresa muchas cosas que otros idiomas no expresan. Y aunque en los tiempos de Cristo se hablaba el arameo, no el hebreo, se hablaba el arameo porque ellos venían de una conquista. Así como nosotros hablamos español porque hace 400 y algo de años los españoles, bueno, ellos lo mismo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hacía 400 y cacho de años que habían estado bajo el poder de los caldeos, de los persas, esa combinación, y hablaban el arameo. Pero el evangelio se escribe en griego koiné, y ese griego es muy rico culturalmente hablando. Pero aunque el griego expresaba claramente toda la revelación de Jesucristo, porque expresaba con palabras de una riqueza, hoy en día nosotros no lo leemos en ese idioma. Se traduce al español y a otros idiomas, y muchas cosas nos vuelven a quedar ocultas. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos de amor, pero el griego hablaba de 4 tipos de amor. ¿Pero cómo? El amor es amor. Dicen, no. Pero ellos en su riqueza. Entonces hoy lo traemos al español y lo leemos y bueno, está claro. Pero aún así necesitamos que Dios nos lo haga. ¿Cuántas cosas no has entendido en estos días por la palabra del Señor? Y te aseguro que muchas predicaciones has escuchado de muchos temas, y de repente hay un día que Dios dices, wow, me abrió el entendimiento. ¿Pero por qué? Si ya te lo habían dicho en español. Pues porque vamos en esa luz, vamos en esa proximidad al Señor, vamos de gloria en gloria. Bien, ¿qué vamos a leer entonces ahora? Que en la antigüedad el pueblo de Dios sabía que aclamar a Dios, que proclamar su grandeza, que alabarle y adorarle era para bendición. Vea por favor, este salmo lo leímos en una porción, o alguien lo leyó. Mire lo que dice el Salmo 68 del 1 al 4, por favor. Hermano, necesitamos ser verdaderos adoradores. Necesitamos gente que alaba a Dios, que sabe aclamar. Hay una mujer en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, la samaritana, y ella habla un tema de alabanza y adoración con Jesús. Y es muy interesante que Jesús haya hablado ese tema con ella, porque el tema, por lógica, que debía de haber hablado era un tema de salvación. Pero Jesús habló un tema de adoración en el capítulo 4 de Juan, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo Jesús en el capítulo 3? Habló con un maestro de la ley que se llamaba Nico. Está bien informado. Se llamaba Nico. Y con Nicodemo, aunque era un maestro de la ley, no le habló de adoración, le habló de salvación. A veces los más perdidos, hermanos, son los más religiosos. Nadie dijo amén, pero no le hace. No espero aménes. Menos desfasados. A veces sabemos tanto de lo que está escrito y desconocemos tanto al que lo inspiró. Dios quiere que andemos a la luz de su rostro. Con una mujer perdida, Jesús se pone a hablar de adoración. Y con un hombre principal en los maestros, se puso a hablar de salvación. Eso tiene que hacernos pensar a nosotros. ¿Pero por qué menciono eso?
Porque Jesús le reveló a esta mujer que Dios anda buscando verdaderos adoradores. No verdadera adoración, a los verdaderos adoradores. De ahí obtiene la verdadera adoración. ¿No te pones a pensar esto? Dios busca un pueblo. Yo te digo que busquemos a Dios, amén. Pero ¿qué si te digo que Dios anda buscando un pueblo que sepa clamar, que sepa adorar, que sea verdadero adorador? Es increíble, hermanos. Por eso lee conmigo Salmo 68 del 1 al 4, por favor. Salmo 68 del 1 al 4. ¿Ya lo tienes? Fíjate que es un salmo que le dedican al músico principal. Es un salmo de David, pero se lo dedica al músico principal. ¿Y qué le dice? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Cuando Dios es levantado, ¿qué ocurre con los enemigos? ¿Son qué? Esparcidos. ¿Quieres ver al Señor peleando tus batallas? Exalta a Dios, proclama su grandeza. Oiga, pastor, pero a veces no tengo ni para esto. Levanta tus manos y empieza a exaltar al Todopoderoso y vas a ver cómo se manifiesta en tu vida. A veces pensamos que conmovemos a Dios por nuestras quejas, por nuestra situación. Mira cómo estoy, Señor, mira aquello. Alaba, proclama, levanta su nombre. No camines con la lógica de la circunstancia. Salmo 68:1 dice: levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Cuando Dios es exaltado, los enemigos que te rodean a ti, ¿son qué? Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Escucha esto. A veces los enemigos tienen la osadía de venir a nuestras reuniones. ¿Ha ocurrido? Sí. Pero solo cuando Dios es exaltado, huyen de su presencia. A veces entre nosotros hay gente oprimida por demonios y ahí está toda la vida, conviviendo, contaminando, mal influenciando, porque está contaminada de demonios. Pero en un momento Cristo es exaltado y se manifiesta y fuera en el nombre de Jesús. Amén. Huyan de su presencia los que le aborrecen. Vamos a mostrar unos símiles aquí. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Eso ocurre a los impíos, eso ocurre a los enemigos, eso ocurre a los que le aborrecen. Pero ¿qué nos ocurre a nosotros? Mas los justos, ¿qué? Se alegrarán. Pero no es lo mismo alegrarse que gozarse. Pero también ¿qué? Se gozarán. Hay que alegrarse y hay que gozarse. Pablo escribió a los filipenses: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Hermano, hay que hacerlo. Hay que cantarlo, hay que declararlo. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios. ¿Ve el reconocimiento? ¿Y qué dice que harán? Saltarán de alegría. ¿Qué más hacen? Canten a Dios, canten salmos a su nombre. Ahorita mencionamos salmos. Canten salmos a su nombre. Exalten al que cabalga sobre los cielos. Ja, abreviatura de Jehová, es su nombre. Alégrense delante de él. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabes qué hace Dios? Verso 6. Léeme también el 6. No voy a leer el 5, pero el 6 sí. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Otra vez, Dios hace habitar en familia
si por alguna razón fuese yo, fueses tú, fuese alguien desamparado, ya tiene una garantía de Dios. Dios lo va a hacer habitar en familia. Deje de quejarse. Porque si alguien realmente, ahorita nos leyó un pasaje a nuestro hermano Luis y decía, no los dejaré. Esa palabra es sin amparo. No se queje. No se atreva a decir estoy solo, porque Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Amén, amados hermanos. Y digo con todo respeto, Dios es mayoría. Dijo un hermano, Dios y yo somos mayoría. Dije, no, Dios es mayoría. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Mire lo que hace, saca a los cautivos. ¿A dónde? Bendito sea su nombre. Todo cautivo saldrá a prosperidad. Pero ¿qué pasa con los que no quieren andar a la luz de su rostro? ¿Qué pasa con los que se rebelan sin causa? Mas los rebeldes habitarán. ¿Por qué alguien habitaría un desierto? ¿Qué dijo? ¿Por qué alguien habitaría un desierto? Por rebeldía. Ay, pastor, aquí en prueba, ya sabe. Sí, ya sé que tú siempre estás en prueba. Estás recruzando. Aguas porque te vas a ir a quinta. ¿Qué es eso, pastor? El desierto no es para habitar, el desierto es para atravesar. Cuando atraviesan el valle de lágrimas, lo convierten en fuentes. Cristo no se quedó a vivir en el desierto. Israel por cabeza dura 40 años en el desierto. Cristo lo atravesó en 40 días. El desierto no es para habitar, es para cruzar y salir más que vencedor en Cristo. Solo los rebeldes habitan tierra seca. ¿No quieres que este año sea un año desértico? Hazle caso a Dios. Deja de rebelarte. ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, dura cosa te es dar cosas contra la legión. No entiendes, Pablo. Hermano, ese no es el deseo de Dios para tu vida. Amén, amados. Dios saca a los cautivos a prosperidad. Todavía tiene más esperanza un cautivo, un preso, que un rebelde. El preso, el cautivo es sacado a prosperidad. El cautivo habitará la tierra seca. Estamos hablando de saber aclamar al Señor. Pastor, ¿llamero? Sí. ¿Cuánto tiempo trae? Hermanos, tenemos que saber aclamar a Dios. Y eso es por dos cosas: reconocerlo a Él y reconocerme a mí delante de Él. Si yo digo reconocer a Él y no me reconozco quién soy yo delante de Él, no reconozco su gracia, su misericordia en mi vida, no he entendido gran cosa. Encuentro en la Biblia que el pueblo para alabar a Dios necesita respirar. Salmo 156, un salmo que habla de la alabanza, alabarle con címbalos resonantes de júbilo. Usted lo puede leer en su casa. El Salmo 150 termina diciendo: todo lo que respira, alabe a Jehová. Te voy a dar la expresión de esto. Todo lo que respira, alabe a Jehová. El cautivo, el que no tiene libertad, el que no tiene ¿cómo le hago? ¿Cómo canto? ¿Cómo exalto? Pero la expresión no solamente tiene que ver con los seres vivientes. Hermano, hasta donde yo sé, las piedras no respiran. Hasta donde yo sé, las piedras no respiran. ¿Está bien? Pero cuando a Jesús fue aclamado entrando a Jerusalén, uno de los líderes de los religiosos le dijo: hey, dando órdenes, calla a tus discípulos. Calla a tus discípulos. Y Jesús dice: está bien, vamos a suponer que te hiciera caso, pero si yo los callo a ellos, las piedras van a reconocer quién está delante de él. Bueno, hoy sabemos por la arqueología que las piedras le dan gloria al Señor.
Hay evidencia de que Cristo estuvo en esta tierra. Hay evidencia que fue proclamado Dios. Hay evidencia, los vestigios hablan. Pero en el Salmo 150 dice algo: todo lo que respire. Está hablando de gente que ha recibido el Espíritu de Dios. Está hablando de gente que tiene el neuma, el ruaj de Dios. ¿Estás aquí, amado hermano? Porque tenemos que alabar, tenemos que adorar, tenemos que proclamar. Le pasó a Israel cuando Israel cruzó el Mar Rojo, venía perseguido por Faraón. ¿Se acuerda de ese pasaje? Qué escena tan maravillosa. Se reventó la fuente. El mar era rojo por las condiciones de la arena, de las algas de esa región. Así se conoce, Mar Rojo. Y cuando Israel cruza, nace una nación. Respiró el pueblo esclavo, respiró el pueblo cautivo, atravesó el Mar Rojo, se reventó la fuente. Y en una figura que al Señor le fascinan las figuras, nos está mostrando que ahí nace un pueblo. ¿Sabes qué hizo el pueblo después de que cruzó el Mar Rojo? Agarraron panderos, empezaron a cantar, exaltar, aclamar. ¿Por qué? Porque todo lo que respira, todo lo que tiene vida, tiene que alabar al Señor. La única excusa para no alabarlo es que no estemos vivos, pero Él vive por los siglos de los siglos. Y Jesús le dijo: y si estos no lo hacen, las piedras lo van a hacer. ¿Cómo? Hoy ya sabemos. Hasta un versículo en una pared, la gloria del Señor. Eches ese trompo a la uña, dijo, a pintar paredes. Ahorita leímos versículos, poner uno ahí, que las piedras alaben al Señor. O sea, que a mí se me vaya a olvidar. Todo lo que respira. Esa es la condicionante. Tener vida en Cristo. Los muertos no lo hacen. Le dijo a alguien: Señor, deja que primero entierre a mi muerto. Dijo: deja que los muertos traen muchas actividades. Una de las que tienes es enterrar a otros muertos. Pero los que viven, los que tienen vida, los que tienen espíritu, los que han nacido de nuevo, tienen que proclamar la majestad. ¿Me permite leerle un último pasaje? ¿Un último pasaje? ¿Sí me permite o no me permite? Dijo: apúrese, paz, porque yo me tengo que ir. Hay tortas ahogadas. Bueno, pues, gloria a Dios. Lucas 7, 40 al 47. Este es un pasaje que siempre se ha predicado y siempre se va a predicar hasta que Cristo venga, porque Jesús lo dijo. Y qué bueno que empecemos también este mes de enero predicando este versículo. Resulta que Jesús estaba con un grupo de discípulos. Por lo general eran hombres. Las mujeres ocupaban otro lugar, aunque podían estar ahí, pero se rodeaban ahí los hombres. Ya saben, ¿no? Aquí estamos los que sabemos, los que entendemos de la ley. Y Jesús fue recibido ahí como diciendo: te damos permiso. Como hay gente que cree que le da oportunidad a Dios. Le dices: dale la oportunidad a Dios. Y Dios así: sí, por favor, no seas malo. No te equivoques. La oportunidad te la das tú. Él es por los siglos de los siglos. Cuando le dices a alguien, es date la oportunidad de conocer al ser más extraordinario. Nadie es como Él. Pero ahí un tal fariseo le dio la oportunidad a Jesús de venir a mi casa. Ven a mi casa, ándale, háblanos de eso que traes. Y estaban ahí en la reunión y la disertación, y de repente entra una mujer, no de dudosa procedencia, porque todos sabían a qué se dedicaba. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que sabían a qué se dedicaba. Pero esa mujer irrumpió, se puso a los pies, empezó a llorar. Cuando empezó a llorar, sus lágrimas regaban. Estaba llorando tan profusamente que sus glándulas, ¿verdad?, lacrimosales estaban ahí regando los pies del maestro. Cuando se dio cuenta que tenía inundado ahí todo el asunto, con sus propios cabellos los empezó a secar. Y los besaba con sus besos, con labios impuros.
Solamente el frasco que traía costaba mucho dinero. Era un frasco de alabastro. El contenido de frasco era aún más caro. A veces pensamos que las cosas, no es el valor, es el corazón. A veces el valor está también establecido por el corazón. El frasco era caro, pero el perfume era nardo puro. Era una base para hacer muchos perfumes. El costo, según la Biblia, valía 1 año de salario mínimo. Lo puedes leer en la Biblia. Más de 300 denarios. 1 denario es el pago de un día. 300 denarios es 1 año de salario. Nadie de nosotros tiene un perfume que cueste más de 80,000 pesos. Y si lo tuvieras me dices para saber cuál es, porque ni siquiera sé si existe. No sé si existe. Iba a decir marcas, pero me voy a ver mal. Y esa mujer, el contenido total y el frasco lo vertió sobre Jesús. No dejaba de llorar, no dejaba de secar, no dejaba de besar. Un escándalo, hermanos. Todos los ahí presentes, sabiendo a qué se dedicaba la mujer, de dónde, con qué compró ese perfume. Dios mío, ahorró. Escandalizaron, pero no dejaba de hacerlo. No volteaba a verlo, no volteaba a ver el rostro, solo sus pies. Jesús dice esto en el 7:40. ¿Estás ahí conmigo? Entonces, respondiendo, Jesús le dijo a Simón, el dueño de la casa: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, pues, conocedor de la ley, di pues, tú, el que tiene el discernimiento, que sabes lo crítico de la situación. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? A uno le perdonó 500, a otro 50. Imagínese aquel hombre diciendo: pues yo considero, Señor, ¿verdad? Como hablan algunos religiosillos. Oh, sí, la palabra de Dios. No. Es fácil. ¿Cuál de ellos le amará más? Hermano, cualquier niño pudo haber dicho eso, ¿no? No entiende. Le quiere mostrar algo más grande. Respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Yo te voy a hacer una pregunta antes de que vayamos a las conclusiones. Si uno debe 500 y otro debe 50, son pecados. ¿Quién de los dos se va a salvar? ¿O quién de los dos no se va a perder? ¿El de 500 no se va a perder? ¿O los dos se van a perder? ¿Sabes tú que hay gente que se va al infierno por cualquier cosa? No vivía mal, no era un terrible, no andaba haciendo, matando, ejecutando, violando. Era un mediocre pecador. Ni para eso brilla. Hay unos que se dejan caer con todo, ¿verdad? Pero aún así se van a perder. La gente se pierde por no reconocer a Cristo, hermanos. La balanza puede ser 500 y 50. Si ninguno se arrepiente, los dos se pierden. Entienda eso. Hay gente que piensa que tiene un gran testimonio porque pecó mucho. No. Valore que Dios le perdonó. Yo no soy como este, pero igual te ibas a perder allá.
dice, pienso que aquí era quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa, la costumbre, lo socialmente aceptable en aquel tiempo es que me dieras agua para lavarme los pies. Hermano, tenía al Señor y no reconoció. Lo tenía sentado en una de sus salas, su sillón, y no se atrevió a decirle, Señor, a cualquier persona yo le lavo los pies, y si no se los lavo yo tengo un criado que lo hace. Y dice Jesús, sí me di cuenta que no me diste agua para lavarme los pies. ¿Está escuchando? Lo tenía en casa, estaba escuchando una disertación, y Jesús dice, bueno, vamos a dar un repaso cómo andamos. Yo entré y a mí no me diste agua para lavarme los pies. Mas esta, fíjese la expresión, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Qué crees? Me di cuenta. Hermanos, algunos de nosotros somos bien crueles. Hacemos desaires, hacemos notar, no miramos de frente, no hablamos, no somos leales, somos buenos para lastimar. Le dice Jesús, ¿qué crees que no me di cuenta que no me diste beso? En aquel entonces se saludaban con ósculo santo, beso en la mejilla, no entre hombre y mujer, entre hombres saludaban. Usted lo ve todavía en la cultura, se saludan con un beso. ¿Y sabe qué? Jesús no le iba a calificar eso, pero ya que quieres entrar en cuentas, no me diste agua y no me besaste, según tú te importo. Hay gente que le dice a Dios que le importa, pero sus acciones son de desaire, son de desprecio, no son de aclamar, son de menospreciar. A mí Dios me ha confrontado en muchas ocasiones. A mí. A veces me dice, en alguna ocasión, oye, ¿te es fácil pagar una cuenta de tanto? Sí, comimos rico mi familia y yo. ¿Y no te es fácil honrarme a mí? A mí Dios me ha confrontado. Soy alguien que tengo el hábito de diezmar, de ofrendar, pero a veces no nos damos cuenta cómo tratamos al Señor, y Él en su misericordia nos hace saber. Y me di cuenta que no me diste beso, o sea, no soy tan importante. ¿Sabes qué dice el Salmo? Honren al Hijo. La palabra honra es bésalo, para que no se exalte su ira. ¿Cómo estar delante del Señor y no darle agua para que, ya no que le laves los pies, dale agua para que se los lave? Oye, llegó y sí lo saludaste, pero no le diste beso. Antes así se hacía en México, ¿eh? Tata, el tata, venga, dile mi tata. Gloria a Dios. Su tata, su nana. No me diste beso, mas esta, como tú le llamas, como la menosprecian, desde que entré no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, como en esos lugares que llegas y te puedes lavar las manos y hay tantita colonia para que no huelas a taco. Sales del baño así oliendo a taco con perfume, gloria a Dios, pero ya no huele solo a taco, bendito sea su nombre. Entonces llegaban a la casa y les daban aceite, ya te lavaste los pies, ya te dieron tu beso, tu vasito de agua, y le dice, Señor, no me diste nada para ungirme. Sí me di cuenta, sé que tienes ahí guardado, y sé que tienes ahí. Hermanos, el problema es que él no está reconociendo la presencia. No sabe a quién tiene en su vida, no sabe a quién metió a su casa. Y esa mujer irrumpió, nadie la invitó, pero estaba haciendo lo que reconocía. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume en mis pies. Ya le dije cuánto costaba el perfume, lo puede verificar. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados,
Porque ¿qué? Es que la salvación es por gracia. Amén. La gracia de Jesús. Amén. Pero esta mujer ya tiene conciencia de su pecado. Nadie puede recibir perdón de pecados si no está consciente de cuán perdido está. Una de las obras que tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros es convencernos de pecado. Si tú no te sabes pecador, no te arrepentirás. Hermano, Simón se iba a ir al infierno si no se arrepiente, y esa mujer se iba a ir al infierno, pero ella tuvo conciencia de quién es ella. No solo de quién es él, sino de quién es ella. A veces estamos conscientes: Señor, tú eres digno, tú eres... Sí, pero tú también habla como andas. Abre tu corazón. Señor, ten misericordia, estoy delante de ti. He hablado contra mi hermano, he peleado con aquel, me cae gordo el otro y se lo digo y no se lo digo. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume a mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, si vamos a clamar al Señor, tenemos que reconocerlo. Si no lo reconoces, reconócelo. Ponte de pie. Desesperado por ti. Que los muchachos de la alabanza, y quédense tantito. Vamos a orar juntos todos, contigo y conmigo. Y estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Estoy desesperado por ti, desesperado por ti. Lo que respiro, lo que respiro, respíralo. Todo lo que respire, alabe al Señor. Lo que respiro es tu dulce presencia, es tu dulce presencia, viviendo en mí. Este es mi diario pan. Si puedes tomar tu Biblia. Este es mi diario pan. Este es mi diario pan. Eres mi diario pan. Palabra viva. Palabra viva. Hablada. Hablada a mí. Estoy desesperado por ti. Estoy perdido sin ti. Señor, estoy desesperado. Estoy perdido sin ti. Yo quiero pedirte un favor. Ahí donde estás, quiero que reconozcas quién es Él. Cuán grande, cuán digno, cuán maravilloso es. Y cómo nosotros nos hemos visto como en el papel de Simón, guardando las formas, guardando la propiedad, teniendo reservas para con Dios, mientras que esta mujer, creo que cuando levantó su rostro, su cabello estaría desaliñado. Seguramente su pintura se corrió en su
rostro, pero por primera vez está experimentando algo. Está delante de un ser que merece toda la gloria y toda la honra, y se le permite a alguien tan indigno como cualquiera de nosotros. Señor, te pedimos perdón si te hemos menospreciado. ¿Puedes hablar conmigo al Señor? Te pido perdón si no he entendido. Tu palabra dice: den la gloria a Jehová, debida a su nombre, no cualquier gloria. Exaltada Jehová en la hermosura de su majestad. Reconocemos que tú eres maravilloso, que tú eres un Dios santo, increíble. Queremos saber, aclamarte, proclamar, manifestar la aprobación, la exaltación, la grandeza. Perdónanos si hemos sido reservados. Perdónanos si hemos guardado compostura, cuando lo que se ha ocultado detrás de eso es falsedad, falta de integridad. Queremos amarte, queremos servirte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Perdónanos, Señor, porque somos más intensos, más devotos en muchas ocasiones para mil cosas. Incluso para con nuestras esposas o nuestros hijos, a veces somos más cariñosos. Pero hay un ser que es incomparable. Perdona a aquellos, Señor, que a lo mejor en su noviazgo no saben ni cómo aclamar la vida de la persona, cuando hay un ser extraordinario en medio de nosotros, que a veces omitimos el beso, que a veces omitimos el aceite, que a veces olvidamos el agua para los pies, y tú aún así estás con nosotros. Te quiero dar gracias porque no saliste de esa reunión. Otro pudo haber sido que cuando no lo reciben con beso no entra. Otro pudo haber sido que cuando no le dieron el agua para los pies se sale de mejores lugares. Otro pudo haber sido que cuando no le dan el aceite, cuando no le dan ese perfume, te retiras. Pero tú aún estuviste ahí, y aún así nos has tolerado a nosotros. Y muchos hemos caminado apáticos, muchos hemos sido duros, Señor. Hemos manifestado menosprecio para ti o para el prójimo, para el hermano. Ten misericordia, ayúdanos a entender el gran Dios que tenemos y a darte toda la gloria y la honra. ¿Lo puedes hacer en tus propias palabras? Desesperado por ti. Si quieren apoyarme los muchachos de la alabanza. Estoy desesperado. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aclámalo con voz de júbilo y proclama su grandeza. Levanta tus manos. Él es digno de gloria y de honra. Vamos, levanta tu voz y tu corazón y bendice y proclama: estoy desesperado por ti. Desesperado por ti. Cristo, ya voy a dejar, yo sé que ya nos excedimos, pero quiero pedirte un favor. Reconoce a Jesús en tu vida y aprende a aclamarlo. No te reserves con Él. No te reserves con Él. Lleva tus tiempos de devoción, lleva tus tiempos de adoración personal,
Y cuando estés aquí colectivamente, únete al clamor, al aclamar del pueblo y bendícele. Andaremos a la luz de su rostro. ¿Cuántos dicen amén? Te pido este último favor: regala 5 abrazos a hermanos y hermanas con mucho respeto, con mucho amor en el Señor. Que Dios los bendiga, el Señor les multiplique, siga haciendo su obra.